Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos de matemáticas básicas hechos con base en las notas de dicha escuela. Puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. Primero, aplicaciones de trigonometría de triángulos rectángulos. Un triángulo tiene 6 elementos, 3 ángulos y 3 lados. Resolver un triángulo significa hallar la medida de todos sus elementos a partir de la información que se tenga acerca del triángulo. Ejemplo 1. Resuelva el triángulo ABC de la siguiente figura. Tenemos la figura donde conocemos un ángulo de 68 grados, un lado de 100 y además un ángulo recto. En C hay 90 grados. Debemos calcular los restantes elementos del triángulo, es decir, lado X, lado y ángulo omega. Solución. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Luego, gamma más 60 más 90 es 180 grados y despejando gamma tendremos que gamma es 22 grados. Además, seno de 68 grados es y sobre 100, ya que seno es lado opuesto sobre hipotenusa. Esto entonces nos permite hallar y. Despejando y da 100 por seno de 68 grados y en una calculadora nos da 92.72. De manera análoga, coseno de 68 es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, coseno de 68 es x sobre 100 y entonces podemos despejar el cateto x, nos da 100 por coseno de 68. En una calculadora esto da 37.46. Terminología. Si un observador está mirando un objeto, entonces la línea del ojo del observador al objeto se llama línea de visión. Si el objeto que está siendo observado está arriba de la horizontal, entonces el ángulo entre la línea de visión y la horizontal se llama ángulo de elevación. Si el objeto está abajo de la horizontal, entonces el ángulo entre la línea de visión y la horizontal se llama ángulo de depresión. En la figura izquierda abajo tenemos el observador y arriba el objeto. Esta línea roja se llama la línea de visión y este ángulo que hace la horizontal con la línea de visión se llama ángulo de elevación. En la figura de la derecha tenemos el observador aquí arriba y abajo el objeto. Esta línea roja se llama línea de visión y el ángulo que hace la horizontal con la línea de visión se llama ángulo de depresión. Ejemplo 2. Altura de un edificio. Un topógrafo determina que el ángulo de elevación hasta la parte superior del edificio Coltejer en Medellín es 11 grados, medido desde el suelo a una distancia de 900 metros desde la base de dicho edificio. A partir de esta información, halle la altura del edificio Coltejer. Solución. Tenemos el edificio Coltejer, 900 metros a la izquierda de la base del edificio, un observador mira la parte superior del edificio y le da un ángulo de elevación de 11 grados. Se pide calcular la altura del edificio. CH, la altura del edificio. De la figura se observa que, como tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente, entonces tangente de 11 grados es H sobre 900. Es decir, despejando H, H es 900 tangente de 11 grados. Efectuando estas operaciones en una calculadora nos da aproximadamente 175. Luego, la altura del edificio es aproximadamente 175 metros. Ejemplo 3. Altura de una cubierta de nubes. Para medir la altura de una cubierta de nubes en un aeropuerto, un trabajador dirige un reflector hacia arriba a un ángulo de 75 grados desde la horizontal.
Un observador a 600 metros mide el ángulo de elevación hasta el punto de luz y encuentra que es de 45 grados. Determine la altura h de la cubierta de nubes. Solución. En la figura tenemos acá arriba en el vértice la cubierta de nubes y un trabajador con un reflector mide el ángulo de elevación hacia las nubes desde el suelo y le da 75 grados. 600 metros más a la izquierda, un observador mide también el ángulo de elevación hacia las nubes y le da 45 grados. Debemos hallar la altura de las nubes. Entonces, tracemos una perpendicular desde la cubierta de las nubes hasta el suelo, llamémosla H. Aquí nos da un ángulo recto. Entonces, llamaremos X a la distancia del trabajador que tiene el reflector hasta el pie de la altura. Como la distancia del trabajador al observador son 600 metros, entonces la distancia de la base del pie perpendicular hacia el observador son 600 menos X, para que la distancia con el cementico amarillo nos dé 600. Considerando el triángulo de la derecha rectángulo, tenemos que tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente, es decir, tangente de 45 es h sobre 600 menos 45. Y despejando h se obtiene que h es 600 menos 45 por tangente de 45 grados. Y como tangente de 45 grados es 1, entonces h es 600 menos x. Y pasando a sumar x a la derecha, x más h es 600. A esta ecuación la llamaremos 1. Del otro triángulo aquí de la derecha tenemos que tangente de 75 es lado opuesto sobre el lado adyacente. Es decir, tangente de 75 grados es h sobre x. Y despejando, h es x por tangente de 75 grados. Y pasando todo un miembro de la ecuación, tenemos que tangente de 75 grados por x menos h es igual a 0. A esta la llamaremos ecuación 2. De la ecuación 1 tenemos x es 600 menos h. Y reemplazando en la ecuación 2 tenemos que 75 grados por x, pero x es 600 menos h. Menos h es igual a 0. Sacando factor común h y despejando h nos daría h es tangente de 75 grados por 600, todo sobre tangente de 75 grados más 1. Puede hacer estas operaciones de sacar factor común y despejar en una hojita. En una calculadora esto da aproximadamente 473.21. Así que h es aproximadamente 473.21 metros. Luego, la altura de la cubierta de nubes es aproximadamente 473.21 metros. Segundo, ley de seno y ley de coseno. 2.1, ley de seno. En un triángulo cualquiera ABC tenemos en esta figura el triángulo ABC y los lados A, B y C. La ley de senos dice que seno del ángulo A es a su lado opuesto A, como seno del ángulo B es a su lado opuesto B, como seno del ángulo C es a su lado opuesto C. También se pueden leer invertidas. A es a seno A, como B es a seno B, como C es a seno de C. Observación. Si en un triángulo conocemos un lado y dos ángulos, o dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados, podemos usar la ley de seno para resolver el triángulo. Ejemplo 4. El campanario de la Torre de Pisa en Italia forma un ángulo de 5,6 grados con la recta vertical trazada desde la base de la torre, punto C. Un turista se ubica a 105 metros de la base de la torre, al lado en el que la torre forma un ángulo agudo con la horizontal. El ángulo de elevación medido por el turista es de 29.2 grados hasta la parte superior de la torre. Encuentre la longitud de la torre. Solución. BC representa el campanario de la Torre de Pisa y debemos hallar la longitud BC de la torre. Esta línea punteada roja es la vertical
y hay un turista en el punto a 105 metros de la base C del campanario. Él mide un ángulo de elevación hacia la torre y le da 29.2 grados. Sabemos además que el campanario tiene un ángulo de inclinación de 5.6 grados entre este segmento azul y este segmento vertical rojo. Desconocemos estos dos ángulos verde y rojo que se están dando acá. Solo conocemos este ángulo 29.2, que es el ángulo de elevación, y debemos hallar BC. Sea A la longitud en metros de la torre, o sea, del lado BC, el lado que se opone al ángulo A. Entonces, este ángulo en C del triángulo azul es 90 grados menos 5.6 grados. Esto nos da 84.4 grados para el ángulo C del triángulo azul. Y esto porque 5,6 es el ángulo formado entre este segmento azul y la vertical roja. Ahora, como la suma de todos los triángulos da 180 grados y ya tenemos el ángulo de elevación y este en C que acabamos de hallar, podemos hallar el ángulo en B. Tenemos el ángulo en B es 180 grados menos 29.2 grados menos 84.4 grados. Esto nos da 66.4 grados. Lo pudo haber conseguido diciendo ángulo en B más 84.4 más 29.2 es 180 y despejar ángulo en B. Usando la ley de senos tenemos que seno de A es a su lado opuesto que es A, como seno de B a su lado opuesto que es B. O sea, seno de A es A como seno de B es a 105. Y podemos despejar un medio sabiendo que un medio es producto de extremos dividido por el otro medio para obtener esta expresión. O decir que producto de extremos es producto de medios y luego despejar A, tenemos esta expresión. Ahora, cambiamos A por su ángulo que es 29.2 grados, que era el ángulo de elevación, y cambiamos B por el ángulo que despejamos. B es 66.4 grados. Haciendo estas operaciones en una calculadora nos da que A es 55.9 metros aproximadamente. Luego, la longitud de la torre es aproximadamente 55.9 o 56 metros.